Y bueno, ¿recuerdan el Mario Luigi RPG que estaba en la vitrina de allá? Pues acá te lo compran a... Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gemusin, ¿qué haces? ¿A dónde te vas? Pues hoy día nos vamos a recorrer tiendas porque toca un video sabroso. Pequeñitos pero costosos. ¿Cuáles son los juegos más caros de la Game Boy Advance? Así que sin perder más tiempo, vámonos. Muchachos, estamos en la primera tienda, un clásico Mandai que me encanta, donde se puede encontrar absolutamente de todo. Así que tenemos que subir al segundo piso y ver en esas vitrinas mágicas cuáles son los juegos de Game Boy Advance más caros en esta tienda, y después ir recorriendo otras tiendas. Como ya sé lo que me van a decir, seguro que va a haber juegos que me va a faltar enseñar. Gemu, te faltó enseñar tal o cual cosa. Y es que en este tipo de videos va a haber unas 2 hasta 3 partes, ya que seguro en una segunda parte vamos a ir a Tokio y ahí seguro hay más variedad. Pero primero empecemos por la zona, así que vamos. Y aquí está la vitrina del segundo piso. Me tomé un poquito el tiempo de ver por todos lados, así como una ardillita. Ya saben que siempre es bueno ver qué más se puede encontrar, no muy aparte de que el tema principal sea los más caros de la Game Boy Advance. Estoy alegre porque hay veces, ya saben que algunas tiendas se encuentran mucho y a veces no se encuentra nada. Y aquí de Game Boy Advance la verdad que hemos tenido suerte y hemos encontrado mucho. Hay muchos títulos como el Metroid Zero Mission, el Zelda Force World, el Mother 3 que es súper querido por todos, $90 el Mother, el Zelda $50 y el Metroid $60. ¿Les gustaría que hable un poquito de a fondo sobre la historia del Mother 3, por ejemplo? A mí me llama mucho la atención, es un juego que le tengo bastante cariño, que lo conozco bastante bien y tengo datos interesantes de contar al respecto, pero no es el más caro ni se acerca. De los más caros tenemos a este tridente de Castlevania. Dijiste Castlevania. Sí. ¿No es Castlevania? Castlevania, ¿no? ¿Sí? Ah, no. En inglés. Después también tenemos el Aria of Sorrow, que está al mismo precio que el Cycle of the Moon. Los dos están $140. Y por último, y eso que no es una edición, digamos que... ilimitada. No limitada, sino la edición normal, así como estas. Es una reedición que ya sacaron los Dabes. Era cuando un juego tenía mucho éxito, al cabo de 2 años volvían a lanzarlo, pero esta vez, mira, el arte ya está cortado, solamente en el medio, no total como en estos casos. Y normalmente ese tipo de ediciones están más baratos. Es más, ahí dice el precio de lanzamiento, solamente 2.625 yenes, nada más baratito. Castlevania Harmony of Dissonance, o conocido por mí como Castlevania Hakuya no Concerto. Trata de Just Belmont, nieto del gran Simon Belmont, y su entrada en el castillo de Drácula para buscar a una traviesa, su amiga Lady Erlanger, una rubia tentación que pondrá loquito loco a nuestro muchacho. Y aunque no lo coloco en mi top 3 de juegos de Castlevania, es un muy buen título, con buenas mejoras, sobre todo en el apartado gráfico para una pantalla de Game Boy Advance, cosa que para mí habían dado mucho que desear con su anterior título, el Circle of the Moon. Eso, sumado a un modo boss rush al final del juego para los más gamers, hacen que valga la pena meterle bastante sabrosura, hermanos. Y está $160, tómalo. Pero ¿qué pasa si les digo que esos 3 tampoco son los más caros? ¿Qué te parece, mujer sin rostro? Hay uno que es más caro que eso, y de repente no tiene ni la mitad ni el tercio de reputación que tienen estos Castlevania, o como quieran decir, que la mujer sin rostro dice que estoy pronunciando en inglés, que me creo. Y me estoy refiriendo a esta joyita de acá. Bueno, joyita no lo sé, solamente lo toqueteé un poco el juego, nunca lo terminé. La verdad me aburrí un poco y me refiero al Zero One SP. No sé cómo definir el Zero One SP. Es un tipo de aventura gráfica, hay mucha conversación, es una toma de decisiones. Digamos que la historia es bastante densa en cierta parte. Es de que el chico tiene visiones mientras está durmiendo y ve un tipo de monstruo, un personaje con alas, y después se mete en problemas en la escuela. Entonces tiene una temática un poquito sombría que a muchos de los japoneses aquí les puede llegar a atrapar. Particularmente a mí es un juego bastante denso al principio. De repente por eso no hubo muchas impresiones, muchas ventas. Y es
Por esa razón que ahora es tan poco común verlo en tiendas. Y seguro que los que están interesados en este juego les gusta mucho ese tipo de tramas y por eso está ese precio. Así que bueno, es decisión de cada uno. Tiene encima, está un poquito dañado. La mayoría, ¿no? Ya son cajas de cartón. Ya saben que la Game Boy Advance sufre bastante, sobre todo la parte exterior. Las puntas, que se dobla, que que le cayó un poquito de agüita, que el loquito estaba con la mano mojada. También se malogra la caja. El modder me sorprende, este modder me sorprende. Está bastante bien la caja. He visto unos desastres, ya que como tiene el color rojo, siempre la franja esa que se vuelve blanco, se vuelve rosado, ¿no? Sí. Este me está gustando, me está gustando. Ahora sí vamos a otra tienda. De repente, solamente para mencionar muy por encima, después están los Pokémon. El Pokémon Esmeralda, que es uno de los más caros, casi $60. El Rubí, el Rojo Fuego. No hay verde hoja, pero están subiendo muchísimo su valor los Pokémon. Y después ya los demás juegos pues están abajo de 1500 yenes, unos $15 a menos, ¿no? Los Final Fantasy, Mario Tennis, cualquier Naruto, Inuyasha, todos. Así que para darnos una idea. Ahora sí, seguimos. Y llegamos a otra tienda, esta vez un Book Off. Y por aquí están los helados. Mira, Mujer Sin Rostro. Qué rico. En veranito ya salen estos heladitos. Son ricos en realidad, ¿eh? Sí, son bastante ricos en realidad. Si un caso ya cuando pase todo el tema de la pandemia vienen a Japón, es bastante recomendable también. Más o menos $1.50. Vamos a ver qué encontramos dentro. Acá venden muchísimas figuras, muchísimos accesorios así como que pines, llaveros, monederos, cosas de todos los animes. Es uno de los pocos Book Off en los que he visto todo esto. Y aquí está la zona de los videojuegos, pero no hay nada de Game Boy Advance. Es para que vean que a veces no se suele encontrar. Normalmente en Old Soft sería donde tendríamos que encontrar Super Nintendo, Nintendo 64, todo junto. Por acá ya de Famicom. Pero no hay nada de Game Boy Advance, solo cartuchos sueltos, ¿no? Nada más, es para que vean que no siempre se encuentra en todas las tiendas. Obviamente fue una portátil bastante conocida, pero no quiere decir que por eso se encuentre. Aquí la vitrina, pero solamente de juegos sueltos. Periféricos, accesorios, siempre hay, eso sí. Hasta puede ser que encontremos cositas para la Game Boy Advance, pero no los juegos en sí. Bueno, nos vamos. Y estamos dentro de la tienda, estimados, no puedo hablar muy fuerte. Acá hay digamos que guardan bastante silencio, allí están los encargados. Pero lo que podemos ver en toda esta zona de la Game Boy Advance, el más caro podría ser algo que ya vimos, podría ser el Metroid Fusion, que está a 5.400 yenes. Hasta ahorita no he visto algo más caro que esto. Por eso la gran mayoría de juegos, bueno, la gran mayoría no, todos los juegos están expuestos, ¿no? Normalmente ya saben que cuando es muy, pero muy caro, están bajo una vitrina. Ah, el Modder 1+2, 6.800, ok, le ganó al Metroid Fusion. El Modder 1+2 o Airbound, lanzado en el 2003 para la Game Boy Advance, y hasta donde yo tengo entendido, solo salió para territorio japonés. El RPG por excelencia, existe un culto hacia este título, con una trama por momentos triste, algo fría, con humor negro y hasta con extraterrestres y eventos sobrenaturales. Es un título que tiene de todo, sumado a una música que cala y complementa con el ambiente del juego, lo convierte en una verdadera joya para mí. Pienso que si lo llevarían a alguna serie, de buena manera, claro, no habría ningún Stranger Things o alguna otra serie de este entorno que se le compare. Un título muy pero muy recomendado. Siempre fui muy fanático de este título. No lo jugué apenas salió para la Famicom, no para la primera Nintendo, pero lo jugué muchísimos años después. Y de ahí siempre buscaba por internet algún remake, habían programadores independientes que agarraban el primer título y le sacaban con gráficos de Super Nintendo y demás cosas. Me acuerdo que navegaba y navegaba para seguir encontrando actualizaciones. Es el más caro de esta tienda, no es el más caro que hemos visto hasta ahora y no sé si será el más caro que veremos. Pero es un título que tiene mucho corazón. ¿Ustedes lo han jugado o no? Y si no es el caso, dense un tiempo, es interesante. Ahora sí, a la otra tienda. Ya hemos llegado a la otra tienda. Acá dentro es una maravilla de los juegos. Pero antes, y para no perder la costumbre, vamos a ir a recordar una comidita, el udon japonés, muy clásico, cuando fui con la Mujer Sin Rostro. Vamos. En el video de hoy vamos a comer udon.
El udon son unos fideitos gruesos. Si no me equivoco, son netamente japoneses, a diferencia del ramen, que el ramen sí tiene, digamos que lo hacen, ya está japonizado, pero es chino en realidad, si no me equivoco, ¿no? De muchos años atrás. Y ya estamos sentados, estimados. Eso es lo que voy a comer humildemente. Ya saben que estoy a dieta, así que por eso es esta pequeñez. Ahora sí, mujer sin rostro, tú no te quedas atrás tampoco, no te hagas la loca. Tú y Musín Junior van a estar bien satisfechos. Así que provechito, a disfrutarlo. Ay, santo. Ay, santísimo. Ya, ¿saben qué? Ya no quiero comer ya. Hasta ahí nomás, mujer sin rostro. No me obligues a seguir comiendo, por favor. Ya no quiero comer más. Yo Ay, tampoco, santo, ¿tú no también? quiero, no ¿Ya quiero. no quieres ya tampoco? No. Ya, Dios santo, ya estamos a dieta, como digo. Esto es caliente, calentón. Así que estoy un poquito sudoroso. Ahora sí, continuamos en cualquier época del tiempo en el que estemos. Adelante, Guimusín del futuro. Y hemos entrado al mundo de las máquinas UFO, de los gachapones y de todo lo relacionado un poquito a la fortuna, la suerte. Estamos en esta tienda que tiene mucho espacio de este tipo de máquinas, pero aquí hay unas vitrinas y en estas vitrinas están posiblemente los juegos más valiosos de cada consola. Lo han sectorizado bastante bien. Neo Geo, que ya se va a venir un especial de todas maneras este año, no piensen que lo voy a alargar más. Por acá Mega Drive, la Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64 y todas estas. Así que, como el tema de hoy día es la Game Boy Advance, vamos a ver qué podemos encontrar en esta vitrina. Y viendo detalladamente esta parte, hay bastantes juegos como el Fire Emblem, uno muy emblemático para mí como el Mario y Luigi RPG, que la verdad la música me carcomió la cabeza. Apenas escucho la música de Mario y Luigi, bueno, de los RPG de Mario en realidad es una delicia. Pero me sorprende que haya tantos Rockman o Mega Man para ustedes, y el más caro de todos los Mega Man es nada más y nada menos que el Mega Man o el Rockman and Forge, que ustedes lo conocen como Mega Man y Bass, creo, si no me equivoco. Y es un juego bastante curioso, ya que en realidad salió para la Super Nintendo en el 98 y 4 años después, en el 2002 aproximadamente, sacaron esta versión para Game Boy Advance. La versión de Super Nintendo fue exclusivamente para territorio japonés. También se puede decir de que es la continuación del 8, pero es antes del 9. Se le conoció como el 8.5. Si ustedes conocen otra peculiaridad de este juego, me lo dejan ahí en los comentarios. La verdad, yo no lo disfruté tanto, no me gustó tanto como otros títulos de Mega Man, pero es el más caro acá. Pero $4 más caro que este Rockman, que este Mega Man, es el Legends Sign of Necron. Gemu, ¿qué juego es ese? Pues ahora se los explico. Legends Sign of Necro es el tercer título de la saga Legends, que se trata de un manga y anime que en su momento fue algo popular en territorio japonés, y trata de las Soul Dolls, que son criaturas legendarias con un gran poder y diferentes habilidades, claro. Es como un Pokémon con monstruos más parecidos a Digimon, pero con los personajes más parecidos a Medabots. Es decir, no sé cómo explicarlo, gracias. Pero por alguna razón sus títulos no son nada baratos, incluido uno que salió para la PlayStation 2. Aunque vi algunos episodios del anime y muy por encima el manga, el juego nunca lo he tocado. Si ustedes sí, no olviden dejarlo en los comentarios. Y bueno, ¿recuerdan el Mario Luigi RPG que estaba en la vitrina de allá? Pues acá te lo compran a 1000 yenes, que vendría a ser unos $10, y en la vitrina de allá te lo estaban vendiendo a 3200 yenes, algo así, alrededor de $32. Esto sí es negocio, ¿ah? Pero muy aparte de eso, acá ya están, digamos que los juegos de Game Boy Advance que no tienen tanto valor emocional, seguro que para muchos sí. Por ejemplo, acá está el de Harry Potter, está a $5 nada más. O The Tower, que está a $15 aproximadamente. Aquí el Crash, que está a $30, ese sí no está tan barato. Y por acá más que nada es todo lo que quiere comprar la tienda, ¿no? Todo lo que está ofreciendo, que la verdad no ofrecen mucho. Lo ideal siempre, o lo que están acostumbrando a hacer los japoneses ahora, es vender sus cosas por internet, porque de usuario a usuario, de todas maneras, digamos que lo valoran un poquito más.
Bueno, hermanitos, hasta acá el video de hoy día. Ya saben que este video va a tener más de una parte, posiblemente una segunda, una tercera parte. Nos vamos a ir a Tokio para de verdad ver el néctar, lo suculento, los más caros dentro de los más caros. Posiblemente subamos 2 videos por semana, así que si quieren eso, dejen su like, por favor. Tú, que nunca dejas. Deja ahora sí, pues, hermano, de una vez. Yo soy Gemu, la que está en la casa con Bebecín, es la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Y díganme en los comentarios, ¿tienen alguna joya, algo que hemos visto de la Game Boy Advance? Nos vemos.